Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Cielos Abiertos comparte una programación de edificación y crecimiento espiritual. Escúchanos las 24 horas del día. Somos cielosabiertosturradio.com. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a un programa más de Biblia y Café con esta serie importantísima para la iglesia, como es la ley moral de Dios. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Cielos Abiertos, tu radio allí en Bogotá y en cada lugar en el que se encuentran. Bienvenidos. Soy el pastor José Cañón de la Iglesia Bíblica Gracia Irresistible, transmitiendo desde la ciudad de Chinchiná Caldas, el eje cafetero. Un saludo para todos ustedes, para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra dispersa por todos los lugares de este mundo. Así que bienvenidos, esperando que la fortaleza de Dios esté con todos ustedes y que la compañía del Señor les haya respaldado grandemente aún en este tiempo difícil. Vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de la ley moral de Dios y nuestro primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 al 3. Y habló Dios estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 3. Así que vamos a orar y a colocar este tiempo en manos de Dios para que el Señor nos fortalezca y nos enseñe la verdad de este gran primer mandamiento, de la ley moral de Dios. Padre, agradecidos contigo en este día, en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor demostrado día tras día, minuto tras minuto en nuestras vidas y en la iglesia. Y gracias por tus enseñanzas que quedaron allí, plasmadas en la Escritura, para que nosotros pudiéramos estudiarlas y meditar en ella. Permite que seamos edificados en esta mañana. Oro por cada uno de nuestros oyentes en los diferentes lugares en que se encuentran sus familias, sus necesidades y su iglesia. Así que gracias, Padre, por tu compañía, por darnos a tu Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos fortalece día tras día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Existen dos formas de terminar una guerra entre dos enemigos. La una es luchando hasta el final y la otra es claudicando, abandonando el campo de batalla. La primera opción es la única posible para el cristiano. Tenemos un enemigo con el cual no podemos firmar un pacto de paz. Dice Pablo a los Efesios en capítulo 6, versículo 10 al 17: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad cada uno la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un soldado. Así es presentado el cristiano en este texto paulino que le escribe a la iglesia de Éfeso. Firmes en medio de la batalla. ¿Acaso el cristiano no está llamado a vivir una vida de gozo y paz? Preguntarán algunos. La vida cristiana, amado mío, está llena de paradojas. Lo vemos por todo lado en la palabra de Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. Está escrito también en 2 Corintios capítulo 6 versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estas experiencias, aparentemente contradictorias, hacían parte de la vida del apóstol Pablo y también hacen parte de la vida de cualquier creyente hoy en día. Así es. También por eso Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 versículo 4 escribió: bienaventurados los que lloran. Y acerca de este texto dice J.C. Ryle: el Hijo de Dios se distingue y se conoce por su paz interior y también por su lucha interior. El verdadero cristiano, dice Ryle, ha sido llamado a ser un soldado y como tal debe comportarse desde el día de su conversión hasta su muerte. Pelea la buena batalla de la fe, le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Su profesión religiosa está reñida contra todo lo que sea fácil, indolente, y contra todo lo que proporcione seguridad terrenal. El verdadero creyente, amado mío, no puede dormir tranquilo en el camino al cielo. Él tiene que luchar. Y esto es importante que la iglesia lo sepa y lo comprenda. La vida del cristiano es una vida activa, permanentemente, echando mano de los medios de gracia para pelear la buena batalla de la fe a la cual Dios nos ha llamado y de la cual estamos seguros saldremos vencedores. Obviamente muchos han querido obviar uno de los dos aspectos de la vida cristiana. Hoy muchos se están concentrando solamente en el gozo y han eliminado la lucha del cristianismo, haciéndonos pensar equivocadamente que la vida cristiana es solo color de rosa y que no hay baches, que no hay momentos difíciles, que no hay batallas que pelear. Si bien entendemos y lo sabemos por la palabra que la victoria está asegurada en Cristo, la vida cristiana es una lucha permanente. Somos soldados y el soldado lucha permanentemente la batalla que le corresponde. Muchos creen que el cristianismo es estar en paz únicamente. Ignoran lo que dice Pablo a los romanos en capítulo 7, versículo 18. Leo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ven una lucha interna allí de Pablo? El querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Vaya lucha la del apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, más bien dice Pablo, y si hago lo que quiero y no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, subrayo, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Dice John Owen
el gran puritano, acerca de esto. No se puede avanzar fácilmente en la vida cristiana sin aplastarle la cabeza a algún pecado todos los días. ¡Wow! Pablo también dice que no se puede. No se puede avanzar la vida cristiana sin aplastarle la cabeza a algún pecado cada día. Hermanos, dice él, el mismo que escribió Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ven? Ese mismo que escribió Filipenses 4:4 fue el mismo que escribió Romanos capítulo 7. El que habla de la lucha habla también del gozo. Y esa es la tensión permanente del cristiano día tras día. Esa es la tensión que se vive en la vida cristiana. Por un lado, una lucha permanente contra el pecado. Por la otra, un gozo permanente por la victoria que Cristo ha obtenido allí en la cruz del Calvario. Yo conozco tus obras, le dijo el Señor a Sardis, a la iglesia, en el libro de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dice el comentarista Hendrickson acerca de esto, que Sardis gozaba de mucha paz, pero era la paz del cementerio. Claro, eso era lo que Jesús le decía. Yo conozco tus obras, de que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Pablo escribe a la iglesia de Corintios y en su primera carta, capítulo 9, versículo 26, leemos lo siguiente. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, venga yo mismo a ser eliminado. Paz interior y lucha interior es lo que distingue al verdadero cristiano. Hay una paz interior por todo lo que Dios ha hecho, por lo que Cristo ha hecho, por su obra, por habernos sacado del pozo de la desesperanza y del lodo cenagoso. Pero al mismo tiempo hay una lucha por el pecado que todavía nos asedia, nos persigue y nos tienta todos los días. Esa es la paradoja en la vida del creyente, una paz interior y una lucha interior al tiempo. No olviden, hermanos, que hicimos un compromiso en el momento de entregarnos al Señor. El compromiso fue el de tenerlo a Él como Dios. Pablo dijo, hijos míos, huid de la idolatría. Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Hemos de obedecer el primer mandamiento. Somos extranjeros en este mundo, pero este mundo nos mantiene en batalla permanente. Y solo saldremos de esa batalla el día que Cristo venga por nosotros y seamos glorificados juntamente con Él. No podemos sentarnos tranquilos a esperar que todo pase. No somos creyentes pasivos. La palabra nos exhorta y nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. De manera que la vida del cristiano es una vida permanentemente activa. Es una vida que está en actividad constante. Es una vida que está permanentemente en constante lucha y pelea de la buena batalla de la fe a la cual Cristo nos ha traído por su amor y su misericordia. Es una vida, es una pelea constante la vida del cristiano, pero también es una vida de pleno gozo en el Señor al saber que la batalla la ha ganado el Señor por nosotros. Y que un día estaremos completamente en victoria y se acabará esta lucha de la cual Dios nos ha librado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La semana pasada dijimos que Dios debe ser el objeto supremo de nuestro amor, ¿verdad? Hoy vamos a ver que Dios debe ser también el objeto supremo de nuestra adoración. Claro que sí. Aquel que tiene a Dios como su Dios, necesariamente le adora. Pues para ello fuimos salvados, para adorar a Dios. Hablar de un cristiano que no adora a Dios es como hablar de un bombillo que no alumbra. Es igual, un reloj que no da la hora.
Eso es un cristiano que no adora a Dios. Dice el profeta Malaquías en su capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Ese es un reclamo del profeta para nosotros en torno a la adoración a Dios. Si Él es nuestro Padre, ¿dónde está nuestra honra para Él? Es nuestro deber honrar a Dios. Es nuestro deber honrarlo a Él. Permanentemente. Como bien lo dice Juan en el Evangelio capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué busca Dios? Adoradores. Permanentes y constantes. Es lo que busca Dios. Hombres como aquellos de los que hablaba el salmista en el Salmo 96. Cantad al Señor cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué salmo más hermoso! Cómo nos invita a ser hombres verdaderos de adoración a Dios. Verdaderos adoradores que buscan al Padre que le adoren. Si tú tienes a Dios como tu Dios exclusivo para ti, entonces adóralo, hónralo, exáltalo, loa su nombre todo el tiempo. Que todo lo que haga sea para adorarlo a Él. En tercer lugar, aquel que tiene a Dios como Dios, teme a Dios. Si tienes a Dios como tu Dios, teme a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 nos dice, al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Y en el mismo contexto nos dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La invitación es para que le ames y para que le temas. Lo amas y le temes. Amor y temor a Dios. Nos acercamos a Dios de manera y con aspecto reverente. Como dice la misma escritura, con temor y con temblor, no con miedo específico, sino con un temor y temblor, con una reverencia y respeto profundo, porque Él es Dios y Él es digno de ser amado y temido al mismo tiempo. Y esa debe ser la manera como todos nos acercamos a Dios, con temor y temblor, con reverencia, con respeto, con la expectativa, con amor, con gratitud. Todo esto encierra un corazón adorador con el cual debemos acercarnos a Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocarais por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermosa la invitación del apóstol Pedro para nosotros como iglesia. Temor de Dios, no temor de los hombres, es lo que la Escritura nos invita a tener. Temerle a Dios, no temerle a los hombres. Y esto es agradar a Dios antes que a los hombres. O agradas al hombre o agradas a Dios. Debes de escoger una de los dos. Hay que escoger adorar a Dios. O es una cosa o es la otra. O adoras a Dios o adoras al hombre y a su creación y a la creación. O le temes al hombre y le agradas a ellos. O le temes a Dios y le agradas a Él. Pablo lo entendió. Y por eso escribió en 2 Timoteo, en su carta a su hijo Timoteo en la fe, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y en cuarto lugar, quien teme a Dios como Dios, lo tiene como el objeto de suprema obediencia. Quien teme a Dios como Dios, lo tiene por objeto de suprema obediencia. Dios tiene derecho a reinar sobre cada una de sus criaturas. Y sus criaturas tienen derecho de obedecer a su Dios. Pero recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice la palabra? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Ejercítate en la piedad, dice Pablo. Allí en 1 Timoteo 4:7. Ejercítate en la piedad. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad, dice el apóstol Pablo. Ese es un llamado glorioso para nosotros. Y es un llamado que surge del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es glorioso todo ese llamado que Dios nos hace para tenerlo a Él como Dios exclusivo, para obedecerle, para seguir sus estatutos, para adorarle, para exaltarle, para loarle, para ser testigos de Él, para ejercitarnos y disciplinarnos en todo lo que es piadoso. Tener a Dios como Dios implica todo esto. Implica que Él es objeto de nuestra suprema obediencia. En quinto lugar, quien tiene a Dios como Dios, no solo le tiene como el objeto de supremo amor, de suprema adoración, de temor y de obediencia, sino también de servicio. Y esto es bien importante, iglesia, para todos nosotros. Quien teme a Dios como Dios, quien ama a Dios, sirve a Dios. Claro que sí, quien adora a Dios, sirve a Dios. Quien teme a Dios, sirve a Dios. Quien obedece a Dios, sirve a Dios. Somos libres en Cristo para servirle a Él. Libres de la esclavitud del pecado que antes nos permitía ir en contra de su voluntad. Ahora podemos servirle a Dios porque hemos sido libres para servirle a Él. Y si no le sirves a Dios, ¿a quién más le sirves?
La libertad cristiana implica que hemos sido redimidos para servirle a Él. Es una gran bendición para nosotros. Somos siervos de Dios, somos doulos de Dios, esclavos de Dios para servirle a Dios. Para eso hemos sido verdaderamente libres. Y eso significa amar a Dios. Y eso significa no tener dioses ajenos delante de Él. Él es nuestro Dios exclusivo y le servimos con todo el deleite, el amor y la pasión que Dios ha colocado en nuestro corazón. Finalmente, aquel que tiene a Dios como su Dios, lo tiene como el objeto supremo de su deleite. Sí, es un deleite para Él todo lo que tiene que ver con Dios. Nos deleitamos en Él. Quien ama a Dios, le adora, le teme, le obedece, le sirve y se deleita en Él. Voy a repetir esto: quien ama a Dios y quien tiene a Dios como su Dios, le ama, le adora, le teme, le obedece, le sirve y se deleita en Él. Esto es lo que hace el verdadero creyente. El cristianismo, amados míos, no es una carga, no es algo gravoso. Y si ser cristiano para ti es una carga, entonces no le temes a Dios, no adoras a Dios, no conoces a Dios. Si la vida cristiana se convierte en una carga, si orar para ti es una carga y es gravoso, no conoces a Dios. Si leer la Biblia es algo gravoso para ti, te incomoda, no conoces a Dios. El cristianismo no es una carga que Dios nos haya impuesto. No, Él nos ha dado libertad para vivir deleitosamente en Él. Si ir a la iglesia para ti es una carga, no conoces a Dios. Si buscar lo piadoso de este mundo es una carga y es gravoso para ti, no conoces a Dios. No lo conoces. Y debes conocerlo. El salmista nos escribe en 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Esta es una exclamación de gozo y de deleite en ese Dios en el que yo digo que creo y en ese Dios al que yo conozco. Si conozco verdaderamente a Dios, hay un deleite, hay delicias a su diestra para siempre. No es una carga, no es algo gravoso, aunque es una lucha, pero es una lucha deleitosa en Cristo, no gravosa para mí. Me deleito en pelear la buena batalla de la fe, porque sé que la victoria está asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano es un deleite a pesar de la lucha. Ser creyente es un deleite a pesar de la situación, a pesar de tener nuestros templos cerrados aún, a pesar del confinamiento, a pesar de las dificultades que podamos haber tenido y estar pasando. Ser creyente comparado con este mundo y lo que vive es un deleite para nosotros los creyentes. Lo amas, lo adoras, le temes, le obedeces, le sirves. Y todo esto lo haces porque te deleitas en Él. Porque es un deleite para ti. Pero si no lo amas, tampoco lo adoras, tampoco le temes, mucho menos le sirves y mucho menos te deleitas. Más bien se convierte todo esto en una carga para ti y eres un cristiano cargado, resentido, miedoso en vez de temeroso. No, amados, el verdadero creyente que tiene a Dios como Dios y que ve en este primer mandamiento todo lo que Dios implica que hagamos: amarlo, adorarlo, obedecerlo, servirlo, temerle y deleitarnos en Él. El salmista en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Busca el deleite en Dios, no busques las bendiciones de Dios. Eso Dios te lo dará por añadidura. Búscalo a Él y busca deleitarte en Él. Que tu vida cristiana, a pesar de que es una lucha, sea un deleite permanente para ti y para todos los que siguen a Cristo. La iglesia, entonces, en general, debe ser un grupo de creyentes deleitosos en Dios, que se deleitan en todo lo que tiene que ver con Dios. Esto es simplemente hermoso. Hay un deleite especial en todo lo que hacemos para el Señor. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso, feliz, bienaventurado el hombre que confía en Él. Buscad, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Hoy, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe encontró a Natanael y le dijo, escucha lo que Felipe le dijo a Natanael, escucha lo que había en el corazón de Felipe y cómo se expresaba acerca de Cristo. Dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Ese es un hermoso llamado evangelístico. Ven y ve. Ven y ve. Ven y deleítate en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Estás cansado de buscar una salida? ¿Quieres cambiar tu vida? Quizás lo has planeado. Ven y ve. Ven a Cristo y ve que hay deleite en Él. Claro que estamos en una batalla, la batalla de la fe. Esa es la batalla en la cual Cristo nos introdujo. Y toda nuestra pelea es por fe. Toda nuestra lucha es por fe. Esa es nuestra pelea, esa es nuestra batalla. Y no peleamos como pegándole al viento, no. No corremos la batalla en vano. ¿Crees o no crees? Porque si crees, peleas la batalla por fe. Esta es la esencia del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve que es un deleite poder caminar de la mano del Señor en esta lucha a la cual Él mismo nos ha traído. Hoy, hermanos míos, se está enseñando en la iglesia que todo es un gozo, que todo es un deleite, que todo es color de rosa, pero se enseña equivocadamente. Hay deleite en la vida del creyente, pero hay una lucha paralela. Y en medio de esa lucha el creyente se goza. No es un gozo permanente sin lucha. No. No es que si tienes lucha, entonces es que estás en mucho pecado. O si está pasando algo en tu vida, entonces te falta fe. No, no es eso. No, el creyente vive por fe y en medio de esa vida de fe hay luchas y en medio de esa lucha hay deleite en el Señor. ¿Y por qué debe haber deleite? Porque como dice el profeta Malaquías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. De manera que en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de pelear la batalla, de pelear la batalla de la fe, en medio de las dificultades que el creyente tiene y que Dios le permite tener, en medio de las pruebas, las adversidades, hay un gozo permanente en el creyente, hay un deleite en Dios. ¿Y por qué esa paradoja? Porque en medio de la lucha y en medio del deleite el creyente ha de gozarse. Precisamente porque nuestra esperanza está en aquel que venció, que triunfó,
Y su resurrección nos muestra que ha triunfado sobre la muerte, sobre Satanás mismo, sobre el enemigo. Mientras estemos a este lado de la historia, seguiremos luchando, seguiremos peleando. La esperanza está en que Cristo ya venció. La esperanza está que Dios nos fortalece para pelear esta batalla. La esperanza está en que Dios nos ha dado los medios de gracia para echar mano y pelear esta buena batalla de la fe. Nuestra esperanza realmente está en Cristo. Y aunque somos victoriosos, hay una pelea que hay que seguir peleando hasta el final. Hay una lucha, hay una tensión entre lo santo y lo pecaminoso. Y Dios nos llama a vivir en santidad y el mundo nos tienta a no hacerlo. Y estamos todo el tiempo peleando esa batalla. El tire y afloje, el ya y el todavía no. El ya somos victoriosos, pero todavía nos falta. Esa es la tensión del creyente. El ya somos más que vencedores, pero aún estamos en la pelea. Es una realidad, ambas son una realidad bíblica. Estamos asegurados en Cristo, pero aún tenemos que pelear la batalla. Echando mano de la oración, echando mano de su palabra, echando mano de la congregación, echando mano del compañerismo bíblico. Es glorioso saber que aunque estamos en una lucha permanente, la victoria está asegurada en Cristo. Por eso Pablo dijo, somos más que vencedores, pero antes de eso, ¿qué dijo? En Cristo. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay victoria, Él nos garantiza la victoria. Pero también Él nos garantiza en la palabra que tendremos aflicción, que tendremos luchas, peleas, tentaciones. Todo el tiempo, todo el día. Y esa es la batalla del creyente, la lucha, la paradoja del creyente. Deleítate en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, pero al mismo tiempo peleando la buena batalla de la fe. No todo es color de rosa. Hay peleas, hay batallas, pero al final la victoria está asegurada para cada creyente y para su iglesia. Qué bendición poder enseñar esto, qué bendición poder entender las dos cosas al tiempo, como Dios es soberano y somos responsables también. No te quedes quieto, esperando a que todo suceda. Estás seguro en las manos del Señor, pero debes actuar, debes vivir esta vida cristiana activamente y no pasivamente, no con holgazanería, no esperando a que todo suceda. No. Camina, pelea, lucha, ora, evangeliza, predica, busca lo piadoso, busca lo santo, trabaja, honra a Dios, deleítate, adóralo, loa su nombre, congrégate, ten comunión con tus hermanos, ayuda a los demás, ten misericordia y haz tu obra permanente, activa en la vida cristiana. Dios tiene la victoria asegurada, pero eso no quiere decir que tengas que ser pasivo en la vida cristiana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos llama a confiar, nos llama a deleitarnos, nos llama a seguirlo, nos llama a adorarlo a Él. Es lo que Dios nos pide y es lo que debemos hacer y debemos ser agradecidos por esta batalla a la que el Señor nos ha llamado. Somos soldados y el Señor nos ha llamado a pelear una batalla, pero nos ha dicho, háganlo con deleite y con gozo porque la victoria al final estará asegurada. Van a sufrir, van a pasar momentos difíciles, van a ser heridos en el camino, quizás van a tropezar, pero tranquilos que al final la victoria está asegurada. Wow, Dios es glorioso en su palabra y nos enseña cómo podemos entonces deleitarnos en este camino escabroso que es el camino cristiano. Piensa en esto, medita en esto, atesora esto en tu corazón y apresúrate a ser muy activo en la obra de Dios. Deja la pasividad, no importa que estés confinado, puedes hacer muchas cosas en favor de la obra de Dios. Ora, evangeliza, predica, comparte,
Instrúyete, aprende, sigue orando, sigue adorando al Señor todo el tiempo y deja que Dios te guíe por el camino correcto. Piensa en esto y oramos a Dios para que esta palabra no regrese a Él vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue trazada desde este lugar para todos y cada uno de ustedes. Oremos a Dios en esta mañana. Padre, te doy gracias. Bendito eres por tu palabra, Señor. Bendito eres por tu enseñanza. Bendito eres por ese primer mandamiento de la ley moral de Dios que nos enseña a no tener dioses ajenos delante de ti y que nos lleva a confiar, a descansar, a seguirte, a adorarte, a creer y a seguir creyendo, Señor. A gozarnos en ti, a pelear la buena batalla de la fe, pero deleitándonos todo el tiempo, a deleitarnos sin dejar de pelear esa batalla a la cual tú, Señor, nos has llamado. Danos la fuerza necesaria para que como soldados de Cristo podamos avanzar en esta pelea, en esta batalla de la fe, Señor, que podamos caminar firmes y convencidos que la batalla está asegurada y que la victoria está asegurada por medio de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esa nueva criatura pelea la buena batalla, y en Cristo somos más que vencedores. Ese es el lenguaje de Pablo, es el lenguaje del apóstol para nosotros entender que estando unidos a Cristo somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Gracias, Señor, porque en medio de la aflicción tenemos una victoria asegurada, siempre de la mano tuya. Señor, bendice a cada oyente de Biblia y Café, allí en Cielos Abiertos, tu radio. Señor, bendícelos en cada rincón donde se encuentran, sus iglesias, sus familias, sus ministerios. Bendice, oh Dios, las vidas de cada uno de mis hermanos y convierte y trae muchos a tus pies en este día, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos ser edificados en ella y entender que tú eres soberano y que nosotros somos responsables delante de ti. Que la vida cristiana es una vida de actividad permanente, de lucha, de pelea, y que echando mano de los medios de gracia podemos avanzar en esta batalla de la fe, Señor. Gracias, y te pedimos que nos mantengas firmes como soldados verdaderos delante de ti, Señor. Quedamos en tus manos y nuestra oración la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria tuya. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor José Cañón desde la Iglesia Bíblica Gracia Irresistible en Chinchina, Caldas. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Biblia y Café para que continuemos aprendiendo acerca de la ley moral de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo.